Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 5, calor extremo. El versículo para esta semana se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. ¿Cómo entender a Dios cuando el dolor llega? Y cuando llega de manera inesperada. Eso hace la situación aún más complicada. Sin embargo, hay dos formas de entenderlo. Primero, uno es rechazando a Dios. Es decir, Dios, no quiero nada contigo. La otra es cambiar el concepto de Dios y pensar todo tipo de cosas acerca de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra cómo nosotros podemos enfrentar el dolor. Hemos dividido la lección de esta semana en tres secciones. Primero, entendiendo a Dios cuando pasas por el crisol. En segundo lugar, actitud ante el conflicto o ante la prueba. Y número tres, sobreviviendo al dolor. Vamos al desarrollo del estudio y que puede ser útil para la vida espiritual. En primer lugar, entendiendo a Dios cuando pasas por el crisol. El mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es Abraham, el patriarca Abraham, el gran Abraham, el padre de la fe. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 2, la palabra del Señor menciona y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta fue una prueba muy dura para Abraham. No hay situación más difícil para un padre que ver sufrir a un hijo. Sin embargo, Abraham comenzó a sufrir antes de ofrecer a su hijo. Él era un hombre que escuchaba la voz de Dios y que era obediente, y él fue para ofrecer a su hijo. En Patriarcas y Profetas, en la página 144, hay una cita que dice: Dios había reservado a Abraham su última y más efectiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pasaba sobre él, cuando anhelaba descansar. El ocaso de la vida había alcanzado a Abraham y era tiempo de descansar, era tiempo de disfrutar la vida. Sin embargo, Dios tenía reservado ese momento para una prueba muy difícil. ¿Acaso Dios nos reserva el lugar y el momento para enfrentar una prueba? Bueno, de acuerdo a la declaración del Espíritu de Profecía, es lo que dice. La agonía que durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera su propia experiencia, algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¿Saben ustedes que la prueba de Abraham tenía un objetivo específico? Y no solamente para Abraham, sino que a través de la experiencia de Abraham nosotros pudiéramos entender el grande amor de Dios por la humanidad. Sin embargo, no dejó de ser una prueba muy difícil para Abraham. Abraham lloró, Abraham pasó tiempo solo hablando con Dios, tratando de entender por qué Dios estaba pidiendo eso. Ahora, escuchen lo que dice. Dios nunca tuvo la intención de que matara a su hijo. Esto era solo una prueba. Esta prueba vino sobre Abraham por ser fiel. Abraham nos muestra que siendo fiel a Dios, las pruebas se pueden soportar. Y aunque Dios tenía un plan específico en la prueba de Abraham, Abraham no lo sabía. Y aunque Dios no permitió que ofreciera a su hijo, que matara a su hijo, no dejó de ser un sufrimiento muy grande para que nosotros pudiéramos entender el grande amor de Dios que tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros.
El otro ejemplo que encontramos es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apartó de Dios y fue a seguir dioses paganos, adoró ídolos, se apartó de sus leyes. Como consecuencia, vinieron situaciones muy difíciles. Sin embargo, Dios presentó un ejemplo importante, el ejemplo de Oseas. Dice la palabra del Señor que entonces Dios presenta la historia de Gomer, la mujer infiel que tiene hijos con otros hombres. Dios permitió que pasaran una y otra vez para que entendieran que deberían de volver a Dios. Y entonces le pide a Oseas para que le muestre su amor a una mujer que se prostituyó, a una mujer que fue a establecer relaciones con otros hombres. Esto representaba la relación del pueblo de Dios que había tenido con el mundo pagano. Y ahora Dios toma a Oseas, a su mujer, a Gomer, que va tras dioses paganos, tras hombres, se prostituye, y entonces Dios le pide que vaya por ella. Un pueblo rebelde estaba representando. Hay dos formas de entender lo que ocurre en esta historia. Una es porque el pueblo de Israel a las buenas no iba a regresar, al igual que los seres humanos ahora. La otra forma en que los seres humanos podemos entender a veces a golpes de la vida, las experiencias duras de la vida, hace entender. El ser humano a veces le tiene que doler tanto para que pueda entender el amor de Dios, para que pueda entender que Dios lo ama. Es allí donde no se puede interpretar a Dios. Muchas veces que Dios está obrando detrás de una prueba. O puedes culpar a Dios y no te gusta lo que hace. Los ejemplos de la Biblia nos ayudan a entender que Dios está detrás de la historia. Dios está detrás de las pruebas. Y que las pruebas, mis amigos, mis hermanos, son para tomar una decisión. Una, volver a Dios o rechazar a Dios definitivamente. La siguiente sección es qué actitud puedes tomar ante el conflicto. Ahora, miren cómo respondió Job ante el conflicto que fue sometido. En Job capítulo 1, versículo 20 y 22, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, ¿quién sometió a tanto dolor a Job? ¿Dios o Satanás? Es claro que es Satanás que envía el dolor, que causa el dolor. Ah, pero hermanos, Dios da el permiso. La diferencia es que Satanás destruye, Satanás eh, humilla la vida de los seres humanos. Dios vindica, redime, retribuye, restaura después del sufrimiento, después del conflicto. Esa es la gran diferencia. Yo tengo la convicción, mis amigos, mis hermanos, que el dolor viene por una de dos cosas. Estamos tan lejos de Dios. El ser humano vive tan lejos de Dios, se aparta de Dios, que el enemigo de Dios hace lo que quiere con el ser humano. Lo destruye y lo hace vivir sin esperanza. En segundo lugar, el sufrimiento viene o puede venir por ser fiel a Dios. Pero si el sufrimiento viene por ser fiel a Dios, entonces vamos a tomar una actitud diferente hacia Dios. Es mejor sufrir al lado de Dios que lejos de Dios. La tercera sección de este estudio, sobreviviendo al dolor. ¿Cómo sobrevivir al dolor profundo que las pruebas nos traen? ¿Cómo salir del dolor? ¿Cómo salir del sufrimiento? ¿Cómo pasar por ese valle sombrío de la muerte? Bueno,
La Biblia aquí nos ofrece, la lección de este estudio nos ofrece dos aspectos bien importantes. Uno es la adoración a Dios. ¿Qué dijo Job? En Job capítulo 1, versículo 21, Job lo primero que hace es reconocer que todo es de Dios. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job reconoce que todo lo que tenía, que todo lo que había cultivado durante ese tiempo, le pertenecía a Dios. Y él dijo, no traje nada a este mundo. Vine desnudo, tuve la bendición de tener riquezas en este mundo, pero desnudo voy a volver allá. Y eso pasa cuando nos morimos. No llevamos absolutamente nada. Ahí se quedan las posesiones, el auto, las casas, el dinero, todo se queda. Si acaso, ¿verdad? Nos ponen un trajecito para que nos veamos bien la noche de la velación, pero no llevamos absolutamente nada. La adoración tiene otro aspecto importante, reconocer que Dios tiene el control. En medio de la prueba, en medio del dolor, Dios tiene el control. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él sabe qué nos da, Él sabe qué perdemos, Él sabe qué nos quita, por cuánto tiempo nos los da. Y número 3, reafirma su fe en Dios. Él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Su confianza era inamovible. Su fe era inquebrantable en el Dios vivo. El segundo aspecto que nos ayuda a sobrevivir en el dolor es la esperanza. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, hace referencia a algunos aspectos importantes. Él mismo dice, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Dios que resucita a los muertos. Con frecuencia los seres humanos pensamos que la muerte es el fin de todo. Sin embargo, la muerte sí es el fin de la vida aquí, la vida terrena. Pero aún así, el ser humano tiene esperanza de salir de la dificultad. Y saben, los hijos de Dios es lo que nos mantiene en pie. Es lo que nos sostiene, la esperanza de que un día el dolor va a terminar, de que el Señor va a volver, de que va a resucitar a los muertos fieles, de que podemos encontrarnos con nuestros seres amados que hemos perdido aquí. La esperanza debe mantenernos en pie, la esperanza debe ayudarnos a levantar la cara, a levantar la cabeza y continuar para adelante. El apóstol pone su confianza en ese Dios. Él dice cómo Dios lo había cuidado, la historia del pasado. Hay una cita de la sierva de Dios que dice que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Así que cuando te sientas abrumado, te sientas triste, desconsolado, sin esperanza, echa un ojo atrás, ve para atrás y contempla cómo Dios te ha guiado en el pasado, las victorias, los triunfos que Dios te ha dado en el pasado. Y el apóstol sigue diciendo, fija su atención en Dios. En medio de la oscuridad del dolor, en medio de la oscuridad de la prueba, el apóstol dice, mi confianza está en Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te fijes en nadie más. Es posible que has puesto tus ojos solamente en el sufrimiento, en la pérdida, en el dolor. Pero eso va a atrofiar más nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual. Tenemos que aferrarnos de Dios, tenemos que colocar nuestra vista en Dios. Y Dios va a ir sanando el corazón. El apóstol coloca un tercer aspecto importante. Dice, la intercesión de los santos. O sea, quienes oraban por él. Es reconfortante saber, amigos y hermanos, que la iglesia, los amigos, los hermanos oran por ti
cuando estás en conflicto, cuando estás en problema. No tengas temor de decir, pastor, amigo, iglesia, oren por mí, pidan por mí. Estamos pasando un conflicto, estoy pasando una prueba, ora por mí. El apóstol dice, la intercesión de los santos es importante. Así que Dios va a escuchar las oraciones, va a reconfortar tu fe. Yo aprecio tanto a la gente que ora por mí, la gente que ha orado por mí. Hay gente que hasta hoy me dice, pastor, sigo orando por ti. Gracias, gracias por todo lo que han hecho. Pero no tengas temor. Pide que oren por ti. La intercesión delante del Señor va a reconfortar tu fe. Y es posible que no cambie la circunstancia. Es posible que no sane el enfermo. Es posible que no levante el negocio. Pero sabes una cosa, Dios estará a tu lado siempre. Quiero concluir esta reflexión con una cita que encontramos en el estudio de esta semana, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 122 y 123, que dice, escucha con atención, Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter del cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal para que pueda reflejar el resplandor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Apreciado amigo, apreciado hermano, si estás pasando por el dolor, estás pasando por la prueba, estás pasando por un momento de conflicto, un momento de confusión, un momento de incertidumbre, mira, aférrate de Dios, alaba a Dios, adórale a Él, entrega tu corazón al Señor. Reconoce que Él es el dueño de todo, que Él tiene el control de tu vida y que esa prueba, ese dolor que estás pasando en este momento, mira, no va a durar toda la vida. Dios no va a permitir que seas probado más allá de lo que puedas soportar. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace y juntos podamos caminar hacia el reino de los cielos.